cualquier empresa empieza en un país, pero esto no significa que esto podría ser el mejor país para estar. Es empezar por lo que conocemos y sobre todo saber tus puntos fuertes y tus puntos débiles. Abrimos 21 mercados con ellos y totalmente diferentes también de los que llevamos en Europa. Te hablo de Taiwán, Singapur, Australia, Estados Unidos. Ahí sí que ha sido un trabajo de decir, vale, aparte de cuánto pueda valer un coste por clic en Italia o en Estados Unidos, ¿qué se espera el estadounidense, por ejemplo, de este sector? Las plataformas social seguramente ayuda. ¿Por qué? Porque entras en la mente del usuario como una posible solución a una necesidad. Buenos días, soy Armi, Head of Marketing de Rocket Digital, y hoy acogemos a Andrea Torri, que lleva el mercado italiano en Rocket Digital desde hace 3 años. Hola Andrea, ¿qué tal? Hola, buenos días. Muy bien. Muchas gracias por acogerme. Pues, ¿nos puedes contar un poco más sobre tu rol aquí en Rocket? Como has dicho, yo llevo el mercado italiano por todo lo que es la gestión y la entrada del nuevo negocio, y al mismo tiempo también toda la parte internacional, que se entiende todo lo que directamente no pertenece a la business unit de España adentro de Rocket. Y para ti, ¿cuáles son los principales beneficios para una empresa de internacionalizarse? Los principales beneficios seguramente son descubrir nuevas posibilidades. Potencialmente cualquier empresa empieza en un país, pero esto no significa que esto podría ser el mejor país para estar. Muy probable, ya lo hemos visto con un montón de ejemplos, que por muchas condiciones haya oportunidades en otro país. Pues internacionalizar yo lo veo como aprovechar una oportunidad que se ha detectado. Para ti, ¿cuáles son los aspectos que hay que considerar al momento de internacionalizarse para una empresa? Internacionalizarse de todas formas significa salir un poco de tu zona de confort en el sentido de la zona donde conoces las varias dinámicas del mercado, que sean indicadores o que sean también costumbres de las personas. Así que seguramente los factores a considerar son muchos y tocan varios aspectos, desde los aspectos culturales, desde los aspectos más prácticos de necesidad o no de un cierto tipo de producto o servicio, y también aspectos numéricos, porque obviamente a nivel de KPI hay que estar en una rentabilidad que permita a la empresa de descubrir nuevos terrenos y desarrollarse por ahí. Claro, entiendo que hay muchos desafíos a la hora de internacionalizarse. O sea, ¿cómo se pueden superar estos desafíos? Yo creo que cuanto más se estudia el territorio y cuanto más cosas uno tiene presente, tanto menos es la posibilidad de equivocarse. Así que bajar al detalle en una estrategia de business plan y media planning por cada plataforma que vas a utilizar por impactar tus usuarios es la base absolutamente para bajar el riesgo y poder moverse en un territorio que conoces, sí, pero hasta un punto, de manera que a largo plazo puedas mantener tu rentabilidad. Vale, entonces, claro, me hablas de estrategias y eso. ¿Hay como una estrategia específica para internacionalizarse o es como bastante ad hoc según, me imagino, también la empresa, su perfil, su tamaño, no sé, o sea... Es un conjunto de cosas, seguramente. Lo que organizamos en Rocket, como nos movemos en Rocket, es empezar por lo que conocemos, empezar por la presencia del cliente en el mercado donde está, y sobre todo saber tus puntos fuertes y tus puntos débiles. Aquí, claro, se van cruzando básicamente métricas de mercados, porque al hacer previsiones, forecasting, que es lo que te permite hacer un plan concreto, hay que tomar en cuenta indicadores que sí, variando del mercado, varían. Y por eso la estrategia, ya que estamos hablando de estrategia, cambia, porque puede ser más fácil o más difícil según el país empujar más hacia un producto, servicio o al otro. Vale, totalmente. Entiendo, o sea, en Rocket somos especialistas en estrategias digitales. Entonces, para ti, ¿cómo se debe adaptar esta estrategia digital para extenderse al mercado? O sea, ¿cuáles son los primeros puntos que una empresa tiene que tener en mente a esta hora? Los primeros puntos, a ver, la posibilidad de incoming que podemos tener desde un particular mercado, y sobre todo las tipologías y el tamaño de los costes que se tienen a entrar en este particular mercado. O sea, si claramente vienes de mercados donde tu rentabilidad está en el objetivo, pues tendrás un poco más de espacio para expandirte y para pillarte un riesgo. Si en el caso que vas muy corto, obviamente la cosa se vuelve a rebalancear. Pero te digo, lo importante a considerar es bajar una estrategia de forecasting y números, también viendo varios escenarios. Un escenario tipo que sea lo mejor, y un escenario que tome en cuenta también posibles pérdidas,
y desde ahí hacer un plan a corto, medio y largo plazo que permita tener una visión clara considerando todos los factores. Tiene sentido. Hablamos ahora claro, de cosas bastante teóricas y eso, pero ¿tendrías ejemplos concretos de empresas o de casos de éxito que tendremos aquí en Rocket? O sea, de empresas con cuales que hemos ayudado a internacionalizarse y eso. Absolutamente. Os doy un ejemplo más conocido al público, que por ejemplo es L'Occitane. El L'Occitane estamos trabajando tanto en España como en Italia, y aunque Italia y España puedan parecer dos países que se parecen, también por costumbres de las personas y tal, sí que hay unas barreras a nivel culturales, unos puntos que son diferentes. Que son diferentes, que significa que uno de por sí se lo espera hecho de una forma y el otro de otra forma. Así que esto es la manera de acostumbrarse y de acercarse cuanto más posible al usuario que venga de un país al otro. Un brand así de importante ha sido bastante un desafío tener, o sea, que tuvieran el mismo brand positioning dentro de España y dentro de Italia, pero sigue considerando no solamente factores que son tasa de conversión o retorno en la inversión en publicidad, sí que tuvimos la manera de cuadrar la cosa. Esto para hablar de un brand conocido. Tocando, por ejemplo, brand un poco menos conocidos, os puedo hablar de un caso italiano muy importante, Cicli Matteo. Cicli Matteo es un revendedor de bicicletas, donde el elemento más importante, bicicletas hasta customizadas, el elemento más importante seguramente es la pasión que tiene el equipo, que viven de esto. Pues bueno, abrimos 21 mercados. Abrimos 21 mercados con ellos y totalmente diferentes también de los que llevamos en Europa. Te hablo de Taiwán, Singapur, Australia, Estados Unidos. Ahí sí que ha sido un trabajo de decir, vale, aparte de cuánto pueda valer un coste por clic en Italia o en Estados Unidos, vale, ¿qué se espera el estadounidense, por ejemplo, de este sector? ¿Cuántos días se espera de delivery? ¿Qué calidad se espera? ¿Cómo también, cosas más prácticas, tiene que estar hecha la página para que lo convenzca? ¿Cuáles tienen que ser los métodos de pago? ¿Cómo tienen que ser estructurada la garantía de calidad de la web? O sea, se abre un mundo. Afortunadamente podemos disponer también del Market Explorer, que es un programa de Google que estamos utilizando y que nos permite bajar al detalle, tanto a nivel de oferta promocional como a nivel de estructura de web, país por país. Y Cicli Matteo seguramente con 21 países ha sido top. Pues justo entiendo que entonces es súper importante adaptarse al mercado, o sea, ya lo vemos, o sea, tú eres italiano, yo soy francesa, o sea, somos vecinos, pero es verdad que hay cositas que cambian y creo que es clave, o sea, adaptarse perfectamente al país, o sea, donde queremos exportarnos. Justo también hablas de coste por clic y eso, y justo te voy a hablar de campañas. ¿Cuáles son las primeras campañas en cuáles deben invertir las marcas para internacionalizarse y entrar en un mercado diferente del mercado doméstico? Si hablamos de entrar, y cuando hablamos de entrar significa que la empresa no está posicionada en el otro mercado, seguramente el primer trabajo que hay que hacer es un trabajo de branding, claramente trabajando en las plataformas que sean un poco más push, entre comillas. Así que, por ejemplo, construir toda la parte de marcas en todo lo que es la parte social, las plataformas social, seguramente ayuda. ¿Por qué? Porque entras en la mente del usuario como una posible solución a una necesidad. O sea, es decir, yo necesito esto, vale, ya de por sí pienso que hay esto en el mercado y que puedo aprovechar de eso. Así que esto seguramente. Vale. Y a nivel de contactos, ¿tú piensas que realmente, o sea, para ti, cuál sería el papel de la red de contacto, de alianzas estratégicas y eso? ¿Piensas realmente que es importante tener contactos ahí en el mercado donde vamos? O sea, ¿cuál es tu opinión sobre esto? Absolutamente. O sea, al entrar en un mercado y estando en la situación donde nadie te conoce y nadie sabe de ti directamente, nadie te considera como una alternativa a una necesidad, es normal que todo lo que es impactar a un usuario, y aquí vuelvo un poco a los números, es más caro, obviamente, porque tú a los algoritmos estás dando menos garantía del contenido que estás proporcionando en este tipo de país, obviamente. Así que si hablamos de contactos, cualquier tipo de introducción dentro del mercado ayuda muchísimo. ¿Por qué? Porque justo ahorra este choque al principio donde nadie te conoce y por eso prácticamente también pagas más para llegar al usuario. Y acabando con las preguntas de antes a nivel de plataformas,
que me olvidé una cosa. Toda la parte de branding sí que seguramente es importante. Ahí también, cuanto más se empieza a hacer branding, tanto más hay que proporcionar toda la estrategia pull. La estrategia pull, Google claramente, es donde ya el usuario escribiendo en el teclado te dice lo que necesita, y por eso es cuanto más podemos estar ahí, ya que tiene una tasa de conversión mucho más alta del otro lado, el push del marketing digital, tanto mejor sería. Así que empezar con una parte fuerte de branding y empezar a rentabilizar, para ser prácticos, con la parte de Google, que sea Search, Shopping o bueno, ahora hay las PMax. Ok, de acuerdo. Y me imagino que aquí los equipos miden bien todo, o sea, perfectamente según el mercado, las ciudades. No sé bien cómo funciona eso, pero... Esta es la base. O sea, por cuanto pueda parecer un poco aburrido, toda la parte de organización del tracking, medición y tal, es absolutamente fundamental, no solamente para ver lo que está pasando y cómo está pasando, sino también para entender qué es lo que está funcionando y lo que está funcionando menos, porque son oportunidades donde empujar más y también maneras para gastar menos en sectores donde a lo mejor no estás aprovechando. Bueno, ok. Pues vemos que es importante tener un buen branding, una buena red de contactos, bases bien sólidas. Pero en términos de logística, o sea, al día, no sé, si mañana yo quiero lanzar mi producto en el mercado X italiano, por ejemplo, en términos de logística, cadena de suministro y eso, ¿cómo me organizo, ¿sabes? A nivel de empresa. La logística es uno de los factores que decíamos al principio de nuestra conversación. Es decir, si entre los varios factores que considero para entrar en un país, no solamente hay la capacidad de gasto del usuario medio, no solamente el ticket medio, la tasa de conversión, coste por clic o lo que sea, sino en los costes entran también las evaluaciones que hacemos a nivel logístico. Así que esto también es decir, cuánto pienso que me vayan a pedir en este país o en este otro país. Desde ahí me conviene quedarme con mi almacén que supuestamente tengo en el país donde he empezado, o a lo mejor puedo trabajar con afiliados, con depósitos. O sea, son consideraciones estas que no hay una ley escrita que sea válida de por sí, sino que hay que hacer números a la mano y considerando el forecasting de ventas por singular país, Vale. seguramente. Y pregunta sencilla, pero clave, ¿cómo puedo saber si mi producto va a ser rentable en este nuevo mercado? Esta pregunta se contesta con dos palabras que se llama media plan, básicamente. ¿Y Sí. qué es un media plan? Un media plan es una acción de previsión, de forecasting, sobre cómo puedan ir tus productos y en general tu e-commerce según los números que tú prevés que se puedan crear, que se puedan generar por las acciones que estás haciendo en las varias plataformas. Generalmente, bajando un poco más al detalle sin aburrirlos demasiado, lo que se hacen hipótesis a nivel de coste por clic y a nivel de tasa de conversión. Cruzando 2 o 3 de estas hipótesis, según el tipo de escenario que queremos crear, generalmente hacemos 3, el top escenario, el escenario del medio, el escenario bajo. Desde ahí se crea un poco una idea del todo y ahí mismo te das cuenta de si un producto es rentable o no y después de cuánto posiblemente pueda serlo. Porque a nivel de tasa de conversión y coste por clic, esto sí que podemos sacar números y por verticales o hipótesis por singular país. Están al alcance de todos estos números. Bueno, y tú, Andrea, ¿cuáles serían tus consejos para ayudar a alguien que quiere internacionalizarse? Mi consejo... Así de persona, ¿sabes? Así de persona sería bajar al detalle cuanto más posible todo el plan de acción para poder entrar en este mercado. Porque lo he dicho, cuando una cosa, o sea, ya cuando hablamos de business y tal, cuanto más prevés, cuanto más forecasteas, más posibilidades tienes de evitar equivocarte. Cuando además añadimos la variable de que entras en un país, en un mercado que conoces hasta un punto, ahí la posibilidad de error sube aún más. Así que en las varias cosas que hemos dicho, el consejo basilar sería, vale, déjame entender cuáles son todos los factores que tienen mano sobre mi entrada en otro país, déjamelos evaluar bien, bajar al detalle cada hipótesis, de manera que pueda entrar súper consciente. Esto Vale. sería mi consejo.
Pues muchas gracias. Pues entiendo que para expandirse correctamente al internacional hay que definir bien todo el conjunto de cifras muy claras y también tener skills, bueno, digamos soft skills a nivel de cultura, de adaptación de mercado y eso. Y nada, pues muchas gracias, Andrea. Nos vemos en el próximo video. Si quieres ver más contenido como este, no dudes en suscribirte en el canal o seguirnos en LinkedIn. Nos vemos en el próximo video.